Buenas a todos, bienvenidos a esta nueva lección de Excel básico. La lección anterior hemos visto lo que es la función suma, donde hemos sumado un rango de datos y también hemos visto que el total o el resultado de la suma lo podemos pasar a otro lugar utilizando la función directamente, ya no utilizando mucho lo que es la suma que está aquí, como hemos visto que solamente nos despliega el resultado abajo. Ahora les voy a mostrar otro tipo de función que se llama el promedio. Primero vamos a indagar un poco. Sabemos que el promedio, ¿a qué es igual al promedio? El promedio es la suma de los elementos dividido entre el número de elementos. ¿Estamos de acuerdo? Para sacar un promedio lo que hacemos nosotros es sumar la suma de todos estos y lo dividimos entre la cantidad de elementos que tenemos acá. Normalmente haríamos de la siguiente manera. Ponemos el total, ya tenemos la función suma, pero lo vamos a trabajar aquí. Vamos a poner aquí la suma de elementos. Y aquí vamos a poner que el resultado va a ser igual a la suma. Sabemos, tenemos que escribir. Y seleccionamos toda la columna menos el total porque se no está incluido en los elementos. Ya tenemos la suma. Ahora luego necesitamos la cantidad de elementos. Sabemos que son enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre. Entonces sabemos que la cantidad de elementos es 12. Cantidad de elementos son 12 elementos. ¿Ven? Ya estamos llenando de datos. Entonces el promedio, ¿qué sería? Para sacar el promedio tenemos que sacar esto dividido entre esto. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Igual, un clic al resultado dividido entre este, que es el número de elementos. Enter. Y aquí ya tenemos el promedio. Promedio que nos dice que el promedio de todo esto, o sea, a donde tienden todos estos datos, es a 1155.66. Entonces, hemos aplicado ahorita una forma de poder encontrar la fórmula para poder sacar el promedio. Pero les hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo, digamos que esto diciembre, le aumento una columna, le aumento una fila, y le aumento diciembre del 2019? Diciembre del 2019 vamos a indicarle que este tipo de dato es texto, para que no me esté cambiando. Vamos a poner diciembre 2019. Entonces tengo diciembre 2019 y ahí tengo un dato más, 800. Bien. Entonces primeramente tendría que ajustar mi fórmula, porque la fórmula empieza desde B2, los datos que he seleccionado. Luego tendría que volver a sacar la cantidad de elementos. Entonces, ¿cómo tendría que ser? Esto lo borro. Obviamente aquí se convierte en 0 porque esto ya no tiene fórmula. Igual, suma. Y seleccionamos los datos. Cerramos y ahí ya tenemos el nuevo resultado, pero el resultado está teniendo un problema. El resultado tiene un problema, ¿por qué? Porque estos ya no son 12 elementos, son 13 elementos. Entonces, vean, tengo que estar modificando muchos parámetros para poder sacar la fórmula. Y digamos que agarramos e insertamos una aquí al medio, que había sido, no sé, mayo 2019. Estoy poniendo ejemplos, no es necesario que lo tomen muy literal de que porque está poniendo 2 veces mayo, simplemente estoy colocando que puede ser tal vez un ingreso extra. Mayo extra. En mayo hubo un ingreso extra de 100 bolívares. Entonces, ¿qué está pasando? Efectivamente aquí nos está transformando. ¿Por qué? Porque el rango que hemos colocado nosotros es desde B1 a B14. Entonces, si nosotros ingresamos una fila más aquí al medio, lo va a tomar en cuenta. Pero no lo toma en cuenta si lo colocamos por encima. Eso es primer dato. Digamos, yo meto datos al medio y la fórmula está agarrando la columna. Los datos que meta al medio sí se van a tomar en cuenta en la suma o en la función, pero no los que yo ponga encima de todos, porque eso los está tomando como si estuviéramos poniendo filas blancas encima. Recuerden,
Si tenemos una fórmula que agarra un rango de columnas y le metemos al medio un nuevo dato, ese dato sí va a ser incluido en la suma, primero. Segundo, otra vez tiene el problema de que son 14 elementos en este caso y no 13. Entonces, primeramente les voy a enseñar una pequeña función que se denomina contar. La función contar. Ya hemos visto la función suma, ahora vamos a ver la función contar. ¿Para qué me sirve contar? Contar me sirve, como dice aquí, cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. No es que tengan letras, sino números. Entonces nosotros contamos, si le damos clic a función contar, él nos va a preguntar el rango. Entonces yo le digo este rango, de aquí a acá, la columna. Enter, y me está diciendo automáticamente ya, tú de ahí a ahí tienes 14 datos. ¿Vean? Entonces estamos automatizando más la fórmula. Ya hemos automatizado la suma. Que si nosotros metemos datos en medio de estas columnas, en medio de estas filas, si metemos un dato más, automáticamente lo va a aumentar. Y ahora una nueva función que hemos visto, la función contar, que nos devuelve la cantidad de elementos, la cantidad de números que tenemos entre un rango que nosotros definimos. Vamos a hacer la prueba. Vamos a aumentar encima de junio, insertar, vamos a poner, no sé, junio extra. Ya. Fíjense un detalle. No está aumentando aquí, pese a de que le ha aumentado la fila. ¿Por qué? Porque la función contar solamente cuenta números. Y si yo no meto un número, si lo dejo vacío, es porque no tiene un número. Entonces, no por el hecho de que esté vacío nosotros tenemos que pensar, el junio extra era un 0. No, eso está mal. Porque cuando pongo un 0, recién aquí me dice que hay 15 elementos. No me dice si es que está vacío. Si está vacío, si la celda está vacía, me dice que son 14 elementos. Entonces tengan mucho cuidado en esa parte. La función contar. Entonces vamos a poner un número. Fíjense, voy a poner un número y vean cómo automáticamente tanto la suma como la cantidad de elementos y el promedio se modifican. ¿Por qué se modifican? Se modifican porque las fórmulas están asociadas. Como estas son funciones que estoy aplicando función tras función, las funciones están constantemente atentas a los valores que tengo en las celdas. Por ejemplo, esta es la suma. La suma agarra toda esta columna. Y como agarra toda esa columna, entonces está pendiente de los valores de esa columna. ¿Ven? Entonces si yo cambio algún valor, la suma se modifica. Ahora la cantidad de elementos igual está atenta a esta cantidad de elementos, que obviamente tiene que ser números, no vacío, números. Si ahorita yo pongo vacío esto, digamos, lo pongo vacío, me dice un promedio o una suma, pero la cantidad de elementos está mal. Pero si pongo 0, el promedio cambia. ¿Por qué? Porque como les dije, el contar elementos solo cuenta las celdas que tienen número, y el 0 es un número, vacío no es un número, es solamente un estado. Entonces esto está constantemente contando cuántos elementos hay, cuántos números hay en esa columna. Y el promedio está constantemente vigilando el valor de esta celda, que es la suma, y el valor de esta celda, que es la cantidad de elementos, porque hace división de esta celda, la F6, y la divide entre la F10. Entonces constantemente está escuchando esos valores. Entonces de esa manera nosotros sacamos el promedio. Pero obviamente fíjense que es un poquito moroso. ¿Por qué? Porque tengo que estar haciendo operación suma, luego contar, luego esto. Obviamente la suma por separado nos sirve, el contar también nos sirve, porque así contamos cuántos números hay. Porque podemos, por ejemplo, tener una tabla donde nosotros ponemos números y queremos saber en cuántos hemos tenido ganancia. Entonces, en los que no hemos tenido ganancia no es que le pongamos 0, porque igual los va a contar, sino podemos poner una palabra, no ganancia, NG, no ganancia. Y como esto no es un número, fíjense, es una palabra, ya no lo cuenta. Entonces podemos decir, de todos estos elementos, hemos tenido 14 que han tenido ganancia. Ha habido uno que no.
Entonces de esa manera nosotros contamos esa parte. Ya más adelante les voy a enseñar más maneras de contar, porque la función contar es muy útil y van a ver que es muy útil, pero quiero que entiendan eso. Contar solamente así, contar, paréntesis y el rango, solamente me cuenta números. Más adelante vamos a ver cómo puedo contar otras cosas. Es bastante interesante. Muy bien. Entonces ya tenemos la suma, el conteo y el promedio. Ahora vamos a aplicar una función que me va a sacar el promedio. Función promedio. El promedio también es una función que existe en Excel. Entonces para ponerlo función ponemos igual, escribimos promedio y ahí está, promedio. Devuelve la media aritmética de los argumentos. Seleccionamos y nos dice muy bien, ¿cuál es el rango? Pongo el rango acá, no necesito poner ni cantidad ni nada, solamente el rango, cierro paréntesis y listo. Me ha desplegado el promedio automáticamente, porque Excel ya lo tiene automáticamente la suma y el conteo en este. Automáticamente ya lo ha hecho. O sea, estas dos operaciones ya no las necesitaría si quiero sacar el promedio con la función promedio. ¿Vean? Obviamente, como les digo, estas funciones contar y suma son útiles por separado. Pero si queremos sacar promedio, no es necesario que nosotros estemos haciendo la operación aritmética. Ya existe la función. Pero es bueno que sepa. Vamos a comprobar. Voy a poner 0 aquí. Y el promedio se mantiene igual en las dos celdas. En la celda calculada manualmente, por pasos, y en la celda directamente con la función. Pero aquí tengan mucho cuidado. Si ponen nada, vean que va a ver cómo es que interactúa la fórmula. Automáticamente nos da el mismo resultado si dejamos vacío una celda. ¿Por qué? Porque como la función promedio utiliza la combinación del contar y la suma, también se rige por la restricción de contar. Y si está vacío, es un elemento que no existe. Y si no existe, no se puede sacar un promedio. Entonces tengan mucho cuidado. La función promedio requiere también que todas las celdas que se están utilizando para el promedio tengan un valor numérico, aunque sea 0. Si ustedes quieren decir que 0, está bien, pero pónganle 0. No lo dejen vacío. Mucha gente dice, no ha habido ganancia, entonces le ponen NA. Les encanta a algunos hacer eso. En lugar de 0 le ponen NA. Pero el promedio no va a estar correcto. ¿Por qué? Porque el promedio no va a contar estos donde hubo 0 ganancia. Entonces el promedio que nos va a mostrar es erróneo. Porque es muy diferente decir NA a que decir que efectivamente hubo 0 ganancias. ¿Vean? Los resultados son diferentes. Entonces, si van a trabajar con promedios y tienen valores que son 0, pero tienen que estar contabilizados porque nos ayuda en el promedio sí o sí, tienen que poner el valor 0. Ahora, si no se van a tomar en cuenta en su promedio, no lo pongan. Lo pueden poner alguna palabra para que no lo tomen en cuenta. Pero si están, generalmente cuando se utilizan en partes matemáticas o en partes contables, si ponen un elemento y tiene que tener algún valor y el valor era nulo, tiene que ponerse 0. Espero que les haya gustado. El día de hoy hemos visto lo que era la suma, hemos aprendido lo que es contar solamente números, la cantidad de números que tenemos acá, y hemos aprendido a sacar el promedio de dos maneras, ya sea tanto con operaciones paso a paso, para ver cómo funciona la fórmula del promedio, y cómo utilizar la función promedio directamente, y que tenemos que tener cuidado especialmente con los ceros. Espero que les haya gustado y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.